una de las cosas más complicadas de manejar en muchas ocasiones es precisamente la carga de tener que encajar de ciertas maneras. Y creo que de ahí radica todo, porque siempre andamos buscando la aprobación de los demás, siempre andamos buscando encajar, siempre andamos buscando llenar estos estereotipos. A pesar de que la genética indica que no existen dos personas iguales, en nuestra sociedad se ejercen múltiples violencias sobre quienes son vistos como diferentes, raros o débiles, principalmente sobre las mujeres y personas con una identidad de género que están más allá de la dualidad entre lo femenino y lo masculino. He vivido mucha violencia estética, pues que me dice mucho como a qué canon me tengo que aferrar para ser validado o aceptado. En la infancia, al lado de mi madre, ella siempre decía que prefería tener una hija puta a una hija lesbiana. He sufrido mucha violencia verbal y pues alguna vez he sufrido violencia física. Si te violentan cuando eres pequeño, yo creo que es una marca que tienes que trabajar demasiado para poder superar. Buscando alquiler, que a todos nos ha pasado, aparte de muchos requisitos, cuando finalmente los llenas, o sea, si eres una persona trans, no puedes estar acá porque nosotros somos religiosos. Tan solo al salir de la casa, tras cruzar la puerta, pues tienes que enfrentarte a risas, a comentarios, a miradas, a señalamientos. Entonces creo que sí, constantemente estás siendo atropellada por la sociedad en general. Aunque seas una mujer fuerte, que seas valiente, obviamente el hecho de que te hagan daño duele, entonces te cargas como de manera emocional y es también un tema difícil. Hay que trabajarlo como para ir dejando atrás esas marcas que quedan con la violencia. Cuando se ataca la identidad de alguien al negar que hay otras maneras posibles de actuar, de sentirse y de verse, se invalida una parte fundamental de su ser y como consecuencia se le pone en un estado de vulnerabilidad permanente y se afecta su salud mental. Las palabras que nos dicen empiezan a llenar nuestro interior y ahí es donde nos sale la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales. Me ha causado varios episodios depresivos mayores. También me ha afectado como en cómo se desarrolla mi proceso de aprendizaje, pues como lo fue en el colegio, que es donde más viví la violencia, y en cómo me relaciono con otras personas, porque uno empieza a cerrarse a la posibilidad de entablar amistades o relaciones. Y he sido una persona que ha visto cómo le hacen cosas inadecuadas o malos tratos o palabras que hieren a los demás. Obviamente eso me afecta a mí también, porque uno a veces toma una posición de no defender, sino de quedarse callada y se vuelve cómplice. Por eso te invitamos a la conversación de hoy sobre cómo las agresiones contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+, influyen negativamente en su desarrollo y ayudan a perpetuar las injusticias que sufren. Hablaremos de la necesidad de romper moldes, cambiar imaginarios y la manera de actuar frente a las diferencias, las violencias y dónde pedir ayuda si eres víctima o conoces a alguien que la necesita. Bienvenidos a Con el Alma, un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos con los otros a plenitud y para reafirmar el valor de la vida. Mariana, ¿cuáles son las causas de la violencia cuando hablamos específicamente de violencia de género? Muy bien, Tatiana. La violencia contra las mujeres y las niñas propiamente, para que iniciemos hablando por ella, pues realmente podríamos decir que es un fenómeno complejo que tiene muchas causas, pero podemos nombrar alguna de ellas. Una de las principales causas es la misoginia, como uno de los prejuicios más antiguos de la humanidad, y es el odio hacia las mujeres y las niñas. Otra causa importante también aparece el temor de los varones a perder como ese poder impuesto, ¿sí? Eso va muy de la mano también con un asunto que es
el valor diferencial que tiene la vida de las mujeres con respecto a la vida de los varones. Esto es un asunto que se ha venido tejiendo más o menos desde la Edad Media y que lo refuerzan los productos culturales. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, como las canciones, los poemas, las novelas, incluso el mismo humor, los chistes, los memes y todos estos productos culturales nos muestran que el valor de la vida de las mujeres es un valor diferencial con respecto a la vida de los varones, es como un valor residual. Esa también es una de las principales causas de la violencia. Mira, por ejemplo, las canciones que a veces los mensajes que mandan es mátala, ¿cierto? O sea, son mensajes que refuerzan de cierta manera como que refrendan la violencia en contra de las mujeres, las niñas y que también lo vamos a ver contra la población LGBTIQ+, ¿cierto? Otra de las razones fundamentales podríamos decir que es la diferencia o digamos como la imposibilidad de ser reconocidas como semejantes. Muchos varones, lo podríamos decir también, esto instaurado por el machismo, tienen una dificultad para reconocer a las mujeres desde su humanidad. Es decir, que hay allí como una falta de empatía que no permite que a las mujeres se les reconozcan igualdad de derechos como semejantes. Jorge, ¿cuáles son esas situaciones, comportamientos o casi que normas sociales que van acrecentando esa violencia social o que incluso la hacen más permitida? Bien, eso es una larga historia, ¿no? Digamos lo que tendríamos que pensar, y quiero que lo imaginen, es en ese proceso en el cual nosotros nos convertimos en personas, es decir, en el cual adquirimos una conciencia sobre nosotros mismos. La adquirimos siempre en torno como a ciertas etiquetas, ¿no? Yo soy hombre, soy antioqueño, o soy hincha del Nacional, o soy hincha del Medellín, ¿vale? Y todas estas formaciones que son culturales, o todas estas etiquetas culturales que son transmitidas por esos procesos de crianza, por esos procesos de socialización, pues muchas veces se establecen como en torno a unas jerarquías. Es decir, identificamos como que algunas de estas etiquetas son superiores a otras posiciones de sujeto. Un poco lo que hablábamos también con Mariana. Entonces el hombre superior a la mujer, o los hombres blancos superiores a los hombres racializados, o los hombres heterosexuales o las personas heterosexuales superiores a las personas que tienen orientaciones sexuales diversas. Entonces, a partir de, digámoslo, de estas etiquetas de superioridad, o a partir de esta organización como jerárquica que hacemos de nuestros grupos sociales y de nuestras comunidades, pues entonces se van ejerciendo una serie de violencias, ¿no? Que se traducen en comportamientos que minimizan, ridiculizan al otro, y que finalmente pues el efecto que tienen es como una limitación ¿de qué? De que esa otra persona que yo considero como diferente a mí, pues no se pueda desarrollar en todas sus condiciones y en toda su plenitud. Es decir, no se puede desarrollar cognitivamente, no se puede desarrollar económicamente, no se puede desarrollar inclusive físicamente como desearía. Entonces todos esos comportamientos, discursos, actitudes o conductas que tienden a ridiculizar, a minimizar o de una u otra forma a anular la existencia legítima del otro, nosotros podríamos considerarlos como comportamientos y actitudes violentas. No necesariamente entonces son violencias físicas. Correcto, no tienen que ser violencias físicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el insulto o inclusive una omisión, es decir, el no prestarle atención a una persona que está siendo en algún momento violentada o que está siendo víctima de algún tipo de situación que afecta a su dignidad, pues eso es una omisión, no hay un comportamiento directo. Sin embargo, se constituye en una violencia porque el no hacer nada constituye en esta medida una acción que limita la existencia de esa otra persona. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el AR. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que puede necesitar ayuda, te recomendamos llamar a la línea Salud para el Alma. En el Valle de Aburrá el número es 604-540-7180 y para el resto de Antioquia 018-041-3838 para que puedan encontrar la ayuda necesaria y el apoyo oportuno. Hablando de violencias basadas en género, violencias de género, Angie, ¿en qué entorno se presenta esta violencia? Es importante entender primero que los entornos son todos aquellos
aquellos espacios, relaciones, lugares donde transcurre la vida humana, donde transcurre nuestro día a día, ¿cierto? Entonces allí vamos a entender que hay diferentes entornos donde puede presentarse la violencia intrafamiliar, la violencia basada en género y demás formas de violencia. La familia como ese entorno central donde se desarrolla, ¿cierto?, lo que somos, lo que construimos, incluso lo que nos determina como seres humanos por ser el primer entorno en el que habitamos y nos relacionamos. La escuela o el entorno escolar o educativo, que es donde luego sigue ese proceso de formación, ese proceso de aprendizaje, precisamente para ir adquiriendo nuevas herramientas que necesitamos a lo largo de nuestro proceso. Tenemos también el entorno laboral, cuando ya entonces empezamos a desempeñar algunas acciones en pro de una labor específica, de una profesión, y que allí también podemos ver cómo la violencia se presenta, por ejemplo, en la desigualdad salarial, en el hecho de que yo tenga asignadas unas funciones y sea recibido, digamos, un pago menor al de mi compañero que tiene incluso las mismas o menos. También tenemos el entorno comunitario, que creo que es central cuando hablamos de violencias, precisamente por lo que ya hemos ido conversando en el espacio y un poco Jorge nos complementaba. Allí transcurren también unos elementos culturales que van a determinar cómo vamos naturalizando esas formas de violentarnos, esas formas de dar solución a situaciones que emergen en lo cotidiano, usando la violencia como la única forma o muestra. Entonces, estos son los diferentes entornos donde pueden presentarse situaciones de violencia basadas en género y que también será importante reconocerlos para dejar de culturizar y naturalizar este fenómeno problemático. Y específicamente el tema de la familia. Angie mencionaba violencias basadas en género o violencias intrafamiliares. ¿Cómo entender entonces que son dos entornos distintos aunque se presenten las dos en un mismo lugar? Bueno, muy bien, Tatiana. Creo que también para complementar un poco lo que dice Angie, es importante acercarnos a las cifras, porque las cifras también nos permiten dimensionar, porque estamos frente a una problemática de la cual todas y todos debemos ocuparnos. Por ejemplo, en este caso, la ONU y la OMS nos mencionan que 1 de cada 3 mujeres en el mundo padece de violencias físicas o sexuales y que en muchos de esos casos termina la muerte de las mujeres que viven estas violencias. Propiamente en el departamento de Antioquia, para que nos situemos también, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses nos va a decir que Antioquia ocupa el segundo lugar como el departamento con mayor número de feminicidios de todo el país y el primero con registro de trata interna de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Y si nos vamos al entorno que menciona la familia, también ONU Mujeres nos dice que la mayoría de violencias ocurre por parte de las parejas o las exparejas de las mujeres. Incluso nos dice que hay 640 millones de mujeres de 15 o más años que han sufrido violencias por parte de sus parejas. ¿Esto para qué nos sirve? También para las personas que nos están viendo. Debemos cuestionar muchos asuntos, especialmente en la forma de la crianza que le estamos dando a nuestras niñas en las familias, lo que les enseñamos respecto al amor y a los comportamientos estereotipados de cómo debe ser una mujer. El amor, ¿por qué? Porque ustedes bien lo saben, que nos crían de una manera donde nos dice que el amor todo lo puede, que las mujeres somos el sostén del hogar, ¿cierto? Que es hasta que la muerte nos separe, independiente de lo que sea. Entonces, de esa manera nos vamos creando y vamos creciendo con un sistema de creencias de que debemos soportar y aguantar todo en nombre del amor. Y hay cosas que me hacen porque me quieren. Exactamente. Y allí es donde se justifica y se enraiza la violencia. Y el escenario familiar es, digamos que un nicho muy importante para lo que ahorita hablabas con Jorge, y es toda la violencia moral o psicológica, no solo la violencia física y sexual. Ante todo, son esas omisiones, pero también el aislamiento, también esa relegación injusta o asimétrica de responsabilidades. Entonces, quienes nos están viendo, empecemos a cuestionar también cómo están distribuidos esos roles en nuestras casas. ¿Qué comportamientos, Jorge, se pueden identificar que afianzan esas violencias o esas normas sociales, esas conductas que refuerzan esas violencias basadas en género? Vale, por ejemplo, en el contexto familiar yo creo que quizás uno de los escenarios o las situaciones como más comunes tiene que ver con la distribución de las tareas en el hogar, ¿no? Por ejemplo, en mis investigaciones y en mi trabajo, pues muchas veces pongo a los hombres a hacer un ejercicio de simple reflexión y como distribución de cuánto tiempo dedican a las tareas del hogar las personas de su hogar, y pues casi siempre, en un 80, en un 90%, pues los resultados son que las mujeres dedican más tiempo en eso.
O sea, si uno lo mira bien, eso es tiempo que una mujer puede estar dedicando a su capacitación y favorecer su desarrollo económico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa sería una de esas principales actitudes. Pero yo creo que también en un término pues ya mucho más amplio, una de esas cosas que nosotros podemos promover para evitar estas violencias de género y de otros tipos de violencias es establecer como mejores encuentros, ¿no? Generar unos procesos de socialización en donde los encuentros con el otro sean encuentros basados en la equidad, en el respeto por la existencia de ese otro, en la justicia y sobre todo pues algo que creo que nos conviene mucho por estos días, en el cuidado. Y cuando salimos de la familia y nos vamos al entorno comunitario, la experiencia de Luisa es muy relevante en esto. ¿Qué pasa cuando una persona, una familia sufre violencias basadas en género y qué pasa eso luego en el colectivo? ¿Cómo llega al entorno comunitario? Muy bien, Tatiana. Si bien venimos de una ciudad muy violenta, igual la comunidad no se ha quedado con eso, ¿sí? Siempre ha buscado una forma de resistencia y eso lo vemos a través de las dinámicas culturales y sociales que hoy evidenciamos, ¿sí? En la comunidad vemos todo tipo de violencia, es digamos que donde más se ve mezclado porque vemos los niños con sus violencias silenciosas, algunos en los colegios con el bullying, el ciberbullying, y cómo ellos de pronto llegan a la sociedad y no cuentan eso, entonces están viviendo algo ya silencioso. Luego vemos también como las mujeres víctimas de diversas violencias que ya hemos mencionado, están también al cuidado de esos mismos niños, por ejemplo, y cómo entonces van a enfrentar esa batalla, digámoslo así, de su violencia, su caso, su trauma, y cómo también ayudarle al niño con este tema como cuidadora, ¿sí? También, ¿cómo aliviar esa situación? ¿Cómo lo aliviamos? Bueno, existen diversos programas institucionales y sobre todo el liderazgo de los líderes comunitarios y gestores comunitarios, que estos son los que se han dado, digamos, la tarea de liderar las grandes luchas a través de movimientos sociales, los movimientos feministas, los círculos de mujeres, diferentes movimientos que han transformado un poco estas violencias. Entonces hay programas como Arteterapia de la Comuna 4 Aranjuez, que fue una apuesta de la consejera de mujeres y que se llevó en el último periodo a 400 mujeres, en el cual las mujeres a través del arte van a ir a sanar, a poner físico, a sublimar ese dolor, esa situación, porque estamos hablando de mujeres que han sido no solamente víctimas de una violencia de género, sino que también han sido víctimas de homicidios, que han tenido desapariciones forzosas, bueno, un sinfín de violencias que a todos pues nos compete y que no podemos tampoco ignorar. Entonces estas mujeres llevan esto al arte a través de manualidades, a través de programas de juntas de acción comunal, a través de asesorías psicológicas y pueden de cierta forma alivianar un poco esto. La expresión de ese dolor. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el arte. Continuamos con el alma, un espacio en el que podemos conversar para aprender y para cuidarnos. Hablábamos de las violencias basadas en género, específicamente estábamos mencionando mucho a las mujeres, a las niñas, pero también es importante, muy relevante hablar de la comunidad LGTBIQ+, y en el espacio comunitario en el que Luisa tiene más experiencia, pues no solamente se presentan esas violencias, sino también esas expresiones como el arte y desde la cultura para aliviar un poco el dolor producido por este tipo de violencias. Así es, la comunidad LGTBI ha sido una de las poblaciones más marginadas y más señaladas, ¿sí? Hemos tenido en los últimos 2 años 11 homicidios, 11 asesinatos violentos en la ciudad de la comunidad LGTBI y cómo los diferentes colectivos y mesas diversas de la ciudad, en este caso voy a hablar de la Mesa Diversa de la Comuna 4 Aranjuez, que lideró en el último semestre un proyecto donde incluyó componente social y educativo, para educar a las personas, porque identificamos adultos mayores que no se reconocían como población LGTBI. Entonces se les explicó, se les hizo como todo ese acompañamiento y también recibieron un acompañamiento psicosocial y las familias, sobre todo eso, para que fueran familias diversas, donde la comprensión fuera pues punto clave para mitigar
esa violencia, porque inicialmente el rechazo se da en las familias, entonces desde ahí inicia las ideas de suicidio, la soledad, la depresión, sería como afectaciones en la salud mental. Sí. Ustedes han mencionado en toda esta conversación diferentes formas de identificar esas violencias. ¿Qué otras herramientas tenemos para poder saber si somos víctimas o victimarios de violencias basadas en género? Mariana. Bueno, lo primero, Tatiana, es que logremos entender, y yo quiero que aquí el mensaje nos quede muy claro, y es que estas violencias que se ejercen contra las mujeres, contra las niñas, contra la población LGBTIQ+, son graves violaciones a los derechos humanos que afectan de forma dramática su vida, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que como consecuencia de la violencia, vamos a encontrar que estas personas, además de los problemas físicos que se pueden derivar de la violencia, también se generan traumas socioafectivos, mentales, sexuales, reproductivos, que truncan sus proyectos de vida. Es decir, que la violencia lo que genera son heridas en los cuerpos y en la subjetividad de quien la padece, pero son heridas indelebles. Entonces, para que dimensionemos también la problemática frente a la cual estamos. Herramientas, hay una muy práctica y que yo creo que de cierta manera podemos tener acceso a ella y buscarla, el violentómetro. Nos muestra una escalada de violencia, desde esas señales que a veces pasan inadvertidas, de lo que hablamos ahorita, esa violencia psicológica, exacto, de cómo nos empiezan a privar o controlar de ciertos espacios, amistades, familiares, la ropa, los sitios que podemos frecuentar. Entonces, creo que es una herramienta que podemos tener a la mano, que nos ayuda a visibilizar estas señales de violencia que a veces no las nombramos de esa manera. Yo diría que esa es una. Jorge, ¿cómo identificar? ¿Cómo aprender a identificarlo? Bueno, yo en este caso pues quisiera hablarlo desde la perspectiva de los hombres y desde la perspectiva de la masculinidad. Yo creo que una tarea urgente y siempre necesaria es que quienes nos reconocemos desde este lugar, desde lo masculino, problematicemos esa identidad masculina, ¿no? Y la problematicemos a partir de un acercamiento empático, donde la pregunta sobre cómo mi forma de relacionarme con las mujeres, con las personas con orientaciones sexuales diversas, con los niños, con las personas de la tercera edad, cómo ese relacionamiento puede afectar negativamente, puede limitar el potencial de esa persona. Es más como un ejercicio de reflexión afectivo, un ejercicio de reflexión cognitivo, donde yo me pregunto si esta idea que tengo de hombre es la mejor idea posible o si puedo construir de forma creativa en un espectro que va desde lo íntimo hasta lo político una mejor versión de la masculinidad que sea menos violenta, que sea democrática, que sea justa y que sea cuidadora. Angie, ¿por qué es importante entender, identificar estas violencias basadas en género, pero además asociarlas con la salud mental? Ya lo venían nombrando los compañeros y Mariana hablaba de esos efectos directos que tiene la salud mental, precisamente cualquier hecho violento por el que transite un ser humano. Entonces creo que es importante empezar a identificar estas señales a tiempo porque la violencia se va escalando y cada vez puede tener niveles de mayor afectación o gravedad. Desde la primera señal, desde la primera conducta o comportamiento de ese otro ser humano en la que yo sienta que se está invalidando mi ser por mi forma de ser, de pensar, de actuar y demás, ya debemos de poner un alto y tomar acciones. No siempre va a ser fácil porque es que también es un asunto que nos invita a deconstruirnos y a desnaturalizar lo que culturalmente hemos validado desde siempre. Pero si ya te sentiste allí incómodo, incómoda, si ya te sentiste transgredido, hay que hacer un alto inmediato y buscar también apoyo en las otras redes cercanas, en aquellas otras personas que quizás si tengan un poco más de herramientas para tomar acción de forma preventiva. La violencia es una problemática bastante compleja que también nos genera secuelas a largo plazo, que incluso puede generar como consecuencia comportamiento suicida, que yo no quiera vivir más, que yo me desconecte por completo de la vida y quiera acabar conmigo mismo también, que a la larga es el fin último de la violencia, que este sujeto sea eliminado por un tercero o por sí mismo. Entonces, entendiendo que puede generar consecuencias tan complejas como el suicidio, es necesario poder identificar a tiempo, buscar ayuda y atención. Dice Angie que es muy difícil en muchas ocasiones hablar, expresar y reconocerlo. Luisa, ¿por qué es importante expresarlo? ¿Por qué es importante hablar de las violencias basadas en género y sobre todo desde las diferentes opciones culturales y sociales que se puede hacer? Bueno, es importante para que pueda haber una sanación, ¿sí? Cuando se expresa, se puede
encontrar apoyo, se pueden encontrar soluciones y una apertura de conciencia. Entonces eso también va a permitir a que la dinámica cambie y no quedarnos como con ese mismo problema. Eso ayuda mucho, y sobre todo esos programas que te decía que en la comunidad se lideran, son los que permiten y abren como esas oportunidades para que las diferentes personas, bien sean mujeres, niñas, niños, población LGTBI y demás, incluso hombres también, porque vemos que ahora también los hombres están en esa dinámica y acercándose también para expresar sus emociones y no quedarse solo con eso, porque finalmente quedarnos con eso va a generar esa soledad y pues ya como desencadenando todos esos problemas de la salud mental. Hablar de intersectorialidad implica no centrarnos en la enfermedad, sino en acompañar el bienestar de las poblaciones. Cuando hablamos de la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, nos implica varias cosas. Dos fundamentales es la promoción de su bienestar y la prevención de asuntos que pongan en riesgo sus derechos. Y para esto hablamos desde tres sectores: salud, en donde se atienden las violencias físicas, las violencias sexuales, pero también en donde hablamos claramente y sin eufemismos cuáles son las violencias, en qué ámbitos ocurren y cómo la sociedad en pleno se involucra en esa prevención. El segundo sector es protección. Allí están las comisarías de familia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Ahí hacemos seguimiento a los riesgos que estas mujeres tienen en términos de violencia y las acompañamos con medidas que protegen y salvaguarden su vida. Y finalmente está el sector justicia. Cómo se da la debida diligencia y el debido proceso para que los hechos de violencia no queden impunes y así el círculo de violencia se rompa. Incluso el acceso a la justicia y la atención nos implica un proceso de prevención, de promoción del bienestar y dejar un mensaje muy claro, que las violencias contra las mujeres no son normales y que nos compete a la sociedad en pleno involucrarnos. Angie, finalmente, ¿cómo activar la ruta de atención? ¿Por dónde comenzar? En el área metropolitana y en Medellín tenemos un recurso sumamente valioso que es la línea 123 Mujer, que brindará atención inmediata ante un proceso, ante una emergencia, una situación de violencia que esté incluso pasando ahí en lo inmediato. Va a garantizar protección y acompañamiento a la persona que esté siendo violentada. Entonces solo marcar 123 desde cualquiera de las líneas o digamos o de nuestros teléfonos y allí tendremos el acompañamiento. Ahora, en el resto del departamento no tenemos siempre a disposición el recurso de la línea 123. Entonces una forma de buscar acompañamiento de atención puede ser haciendo uso de la línea de salud para el alma, que es gratuita y se puede marcar desde cualquier celular, 018.000 41 38 38, que tú ya lo nombrabas ahorita, o acercarnos a urgencias, que sería entonces quien representa esa entidad de salud, a comisaría de familia, que sería quien representa a protección, o a fiscalía en los municipios que aplique y que esté, que es quien representa justicia. Cualquiera de ellos te recibe la situación de violencia que estás viviendo, te brinda acompañamiento psicosocial, atención médica si es necesaria y va a comunicarse de inmediato con los otros dos actores para hacer una ruta integral. Angie, Luisa, Jorge, Mariana, gracias por esta conversación con el alma. A todos ustedes, gracias por su atención. Hasta la próxima.